buenos días, casi que por alusiones. Soy Pedro. ¿Podríamos identificarnos el medio? Sí, soy Pedro de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Y primero una puntualización al compañero. Todos los que estáis aquí sois periodistas. Porque es periodista que trabaja con la información. Y eso nosotros lo tenemos clarísimo. Después, la opinión de Manuel es absolutamente lógica. Además, después de haber vivido la experiencia que has tenido, es que no puedes decir otra cosa. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. En la línea que le decía la compañera, pues claro, yo conozco muchos compañeros que no los considero mercenarios tampoco. Sería un debate moral muy largo saber hasta qué punto se le puede exigir valentía o heroísmo a alguien, ¿no? Yo creo que no estábamos hablando, o sea, creo que aquí no ha habido ninguna referencia a valentía o heroísmo, sino a ética. Sí. Lo que pasa es que la situación en los medios de comunicación te exige cierto nivel con mínimo valentía para poderte enfrentar con el medio de comunicación. El grado de indefensión laboral y profesional de los compañeros periodistas es enorme. Entonces, creo que también el compañero de allí, pues bueno, usa palabras muy gruesas, ¿no? Pero también podríamos cuestionar los trabajadores de Endesa, si no son mercenarios, los trabajadores de Aguas de Barcelona, que están privatizando el agua del mundo, si no son mercenarios. Y es cuestionable, ¿eh? No voy a defenderlo, precisamente, quizá porque los conozco. Pero yo creo que lo más importante es que no nos equivoquemos. O sea, tenemos un problema que es evidente, que es la falta de información. O sea, la manipulación de la información y la mala calidad de la información. Entonces creo que el problema es no equivocar el diagnóstico, porque si equivocamos el diagnóstico es más difícil intentar buscar las soluciones. Para poneros un ejemplo, todas y cada una de las organizaciones profesionales y laborales de este Estado, juntas en el foro de organizaciones de periodistas, llevan unos cuantos años intentando que se propugne el estatuto de periodista profesional en España, que ahora se ha cambiado el nombre por la Ley de Garantía del Derecho a la Información de la Ciudadanía. Todas las organizaciones profesionales, me refiero a todas las organizaciones que agrupan a los trabajadores de los medios de comunicación. Nosotros estamos de acuerdo, queremos una ley que nos regule, que nos obligue y que nos sancione si se hace mala información. Nosotros lo presentamos. ¿Y por qué no se aprueba? Porque los medios de comunicación, las empresas de comunicación son las que no quieren que exista esa ley. Esa ley nos obligaría a nosotros y le obligaría a los medios a hacer bien su trabajo. Y no somos los trabajadores los que no la queremos, son las empresas de información. Entonces yo creo que, más allá de discutir si son mercenarios o no, que me parece que es una opinión absolutamente respetable, sobre todo cuando en tu caso los has encontrado. O sea, si un tío habla contigo y luego te acusa de lo que te ha acusado, eso es muy común, o sea, no hay más. Sea periodista, sea fontanero, me da igual. La cuestión es que tendríamos que hacer un diagnóstico correcto de dónde está el error de base o el fallo de base en el sistema de los medios de comunicación para ver cuáles son los pasos y a dónde tenemos que atacar para poder solucionarlo. Y ya os digo que no puedo hablar en nombre de todos los compañeros de la profesión, pero las organizaciones que agrupan a la mayoría de periodistas del Estado están en esa guerra y están de acuerdo contigo, hay que informar bien. Y lo que ha pasado es increíble. Te puedo asegurar que en la próxima sí que estarán para ver si no es sangre. No, sí, mira, Telecinco, 4 y La Sexta ya han pedido venir con nosotros en los barcos. Pero en nuestros barcos no permitiremos que se suba ningún mercenario. Los periodistas que se suban en nuestros barcos, o sea, han de demostrar o tienen que tener un bagaje de que el tratamiento de la información que ellos hacen es un tratamiento honesto. O sea, nosotros no vamos a tolerar que suba nadie en un barco que desde el barco nos esté llamando terroristas. Es lógico. Entiendo, pero... Porque además podemos elegir. Sí, pero creo que el problema que vais a tener es que tú puedes decidir quién va a ser el que suelte en tu barco, pero lo que no vas a poder decidir es quién va a ser el que decida lo que salga en pantalla después. Ese es el principal problema. Sí, está claro, pero si hay conexiones en directo, el periodista retransmitirá lo que vivamos. Sí, digo yo, o sea, desde el barco no va a estar dando información de Israel, digo yo. Te puedo asegurar que si esas imágenes que envía tienen sangre, saldrán. Y si no pasa nada, no saldrán. Y nadie sabrá que habéis llegado o a dónde habéis llegado. Por eso creo que es importante que, con toda opinión respetable y por las acusaciones individuales que todo el mundo puede hacer con total legitimidad, donde hay que apuntar es a los medios de comunicación, a las empresas de comunicación. Alguien le tiene que poner el cascabel al gato y yo creo que en eso estamos todos en el mismo barco. Vale, mira, yo te quería pedir
una cosa, porque te has presentado como de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Bueno, pues en nuestro barco había 50 periodistas de 20 y tantos países y, bueno, a Laura y a mí pues, nos acreditaron como periodistas dentro del barco porque éramos los únicos españoles con cámara que podíamos sacar información del barco. Pues bueno, como a nosotros nos quitaron todo el material, asesinaron a un compañero periodista, fotógrafo de un periódico turco y tal, decidimos constituirnos como una asociación internacional que es Freedom Flotilla Free Press, o sea, la prensa libre de la Flotilla de la Libertad y tal. Y bueno, pues esta asociación ha estado buscando apoyos pues de las federaciones de periodistas, de sindicatos, etcétera, a nivel internacional, porque al fin y al cabo lo que desde esta asociación se pretendía denunciar es un ataque a la libertad de prensa. A todos los periodistas se les quitó todo su material, ya no solo lo que habían recogido, sino todos sus equipos de trabajo. En nuestro caso fueron 17.000 euros en material físico, de cámaras, de micros y tal. Pero imagínate, Al Jazeera lleva 5 equipos. O sea, plenos. Press TV llevaba 2. Canales de televisión turco que había 5, les quitaron todo. O sea, estamos hablando de que en material, únicamente en material de medios, Israel robó cerca de 3 millones de euros en material. Y claro, o sea, es una auténtica barbaridad. Bueno, o sea, para los grandes medios como Al Jazeera, pues les da igual, se compran 5 cámaras más y ya está. Pero para la gente que trabaja en pequeños medios o que íbamos de freelance y tal, pues nos jodieron vivo. O sea, nosotros hemos tenido que pedir un crédito, pues nos comprar las cámaras, todo el rollo y tal. Y digo esto porque, bueno, dentro de la búsqueda de apoyos, o sea, que en el Estado español también se ha intentado realizar, se envió por diferentes manifiestos pues, a Laura, a todas las federaciones de periodistas que encuentro por internet y tal, envío, y nadie, ninguna federación, ni nadie dentro del mundo del periodismo se solidarizó con nosotros, ni se ha adherido a eso, ni ha ofrecido pues un cuerpo legal por si necesitamos como medios pues para poner una denuncia y tal. Y es algo que nos sorprendió mucho, porque en cambio en Alemania sí ha habido asociaciones de periodistas y tal, y había 2 periodistas alemanes, además de prensa escrita, que sí se adhirieron y además ofrecieron apoyo. En Grecia igual, en Italia también, en Turquía también, y en este país no ha habido ningún tipo de, bueno, pues ni de solidaridad, ni de apoyo, ni de muestra de, bueno, pues aquí estamos, o sea, ¿qué necesitáis? ¿No? Y bueno, pues te lo digo para que lo hagas extensible dentro de la federación que tú puedas representar. Y igual que si hay alguien más que representa a cualquier otro espacio que sea una agrupación pues de periodistas, pues que lo tengáis en cuenta, o sea, que existe eso, de que son los periodistas víctimas del ataque, y hay un manifiesto que podéis encontrar también en la página web y tal de Rumbo a Gaza, que yo creo pues, que es importante pues, que lo contempléis, ¿no? Porque si en la próxima flotilla pues, alguno de vosotros venís y tal, podéis ser víctimas también de eso, o en futuras expediciones podéis andar a cualquier parte del mundo, y yo creo que es importante de que se apoyen este tipo de agrupaciones que surgen cuando ha habido ataques de esta manera. Bueno, ahora me pido yo la palabra. El debate es muy interesante, pero por cuestiones de organización tenemos que ir cerrando. Si queréis lo traspasamos al momento de la comida y ahí continuamos. Muchas gracias, Manuel, por haber asistido a la